Voy a compartir la pantalla y ustedes, si son amables, si son tan amables, me pueden confirmar si la están Sí, viendo. señor. Sí, señor. Muchísimas gracias. ¿Y qué más falta? Una pregunta, ¿a ustedes les hace falta verme a mí así gesticular en la cámara o les da igual? ¿O si les sirve eso? Yo creo que el silencio es como que les da igual, ¿sí o no? Listo, ahorita la quito. Entonces, ay, me falta también el chat anónimo, por si acaso. Ustedes prácticamente nunca lo usan, pero bueno, démoslo ahí. Listo, ya les llegó ahí. Entonces, lo que vamos a ver ahora es, vamos a entrar a un tema muy interesante, obviamente, para los físicos, esto es supremamente fundamental, que es la solución de ecuaciones diferenciales ordinarias. En general de ecuaciones diferenciales, sobre todo de evolución temporal en nuestro caso. Y no solo para los físicos, ingenieros y todas las personas que tengan que ver con sistemas dinámicos, sistemas que cambian en el tiempo, biólogos, sí, todos tienen que ver con sistemas de ese estilo. Entonces es muy útil en este caso particular pues saber resolver ese tipo de problemas. Las ecuaciones diferenciales ordinarias las vamos a ver en dos, digamos, ramas o en dos, ¿sí? Tipos de ecuaciones diferentes. Las que son de Profe, valor inicial, ¿sí? ¿Sí? disculpe, qué pena. El, este script del Python está en GitHub. Sí está en Git, y yo no estoy seguro, espérense, miro. No estoy seguro si está subido. ¿Ustedes no lo ven o si lo ven allá? ¿Tú estás viendo el repositorio? Sí, estoy intentando encontrarlo. Robert, ya estoy viendo y no está. ¿No está? No, no, señor. Ah, ok. Entonces. Voy a subirlo más bien directamente, creo que lo más rápido, y luego lo subo a GitHub, ¿ok? Se los voy a subir a ustedes directamente a un collab para que lo puedan trabajar. Uno puede Gracias. subir notebook, ¿cierto? Sí, Sí, profe. upload. Sí, ¿no? Sí, eso es lo que creo. Entonces, estarán IVP. Y se me olvidó. Tenía tanta rabia con eso la copia que encontré que me obsesioné solo con eso. Ahora se los voy a compartir, pero creo que me tocas por acá con un link. Copy link, listo. Y se los voy a pasar a ustedes por el chat. Me hacen el favor y me confirman. Igual yo voy a mirar acá una sesión incógnito. Tin, tin. Y toca autenticarse, ¿cierto? Le voy a cambiar esto. Anyone with the link. Copy link, done. Listo. Ya les debe funcionar. Porfa, igual me confirman. Sí, profe, ya está. Listo, gracias. Y yo al finalizar se los voy a subir. Por, listo, miren, yo sabía que de pronto alguna persona prefería no decirlo, pero sí prefiero que mantenga la cámara prendida. Listo. Trataré de hacerlo. Si no, se me empieza a fregar la red o algo así. Entonces, ¿dónde era que estábamos? Acá. La idea es que vamos a empezar a resolver este tipo de sistemas y vamos a hablar de problemas de valor inicial. Valor inicial es diferente a valor de frontera. Al principio podríamos pensar que cuando el tiempo vale cero, eso es un valor de frontera también, y es cierto. Pero entonces, digamos, en nuestros problemas vamos a concentrar en que nuestras ecuaciones van a necesitar siempre un valor inicial, en t igual cero. Si tengo una ecuación de segundo orden, entonces necesito, digamos, por ejemplo, la posición en el tiempo t igual cero y la velocidad en el tiempo t igual cero. Eso es un problema de valor inicial. Y nos vamos a concentrar en este momento en esos. Algo diferente sería
Estoy aprovechando que tengo la cámara, entonces estoy gesticulando en vez de escribir acá. Algo diferente sería si tuviéramos un problema de valor de frontera donde decimos, bueno, tengo la ecuación de Newton, bla, 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 de segundo orden, pero necesito que la posición en t igual 0 sea esta y la posición en t igual 20 sea esta. Eso es un problema de valor de frontera. Porque si son condiciones de la posición en dos tiempos diferentes. Es muy diferente a decir que la posición en t igual 0 valga algo y la velocidad en t igual 0 valga algo. Entonces son dos problemas diferentes, diferentes soluciones, diferentes complejidades. Nos vamos a concentrar en los problemas de valor inicial, resueltos numéricamente. Hay muchos algoritmos ahí por detrás para resolver este tipo de problemas, pero pues realmente este no es un curso de métodos numéricos, ustedes deben tener unas nociones de métodos numéricos o mucho conocimiento, porque veo que aquí varios saben mucho porque tomaron cursos de métodos numéricos, entonces vamos a ir como rápidamente hacia cómo resolver estas ecuaciones. Algo muy importante es lo siguiente. En general, nosotros vamos a escribir nuestras ecuaciones como unas ecuaciones de primer orden, donde la derivada de nuestro sistema se va a escribir como una función que depende en general del tiempo y del estado actual de nuestro sistema. Este vector y, representa como un estado genérico del sistema, ¿sí? No es la coordenada y, ¿listo? Sino que es un estado genérico del sistema. Ahí ese vector, bueno, en este momento pues no es un vector, sino simplemente una variable, y pues ya está. En general, lo que vamos a tener es un sistema de ecuaciones, donde vamos a tener la derivada de un vector y, que representa el estado de mi sistema, y esas derivadas pues van a ser también unos vectores que van a estar relacionados con el tiempo y con el estado del sistema actual. Por ejemplo, este vector y puede estar constituido por la posición y la velocidad. ¿Está bien? Y entonces a la derecha vamos a tener las derivadas de la posición y de la velocidad. Este es el truco típico que tiene uno cuando quiere transformar, digamos, ecuaciones diferenciales de orden n lineales a n ecuaciones diferenciales de orden 1. Entonces les voy a mostrar acá más o menos eso cómo se haría para este caso que tenemos en este punto. La idea es la siguiente, es esta, sí. Corremos el teclado. La idea es la siguiente, imagínense que ustedes tienen un cuerpo que está cayendo bajo la acción de la gravedad. ¿Me confirma si están viendo una pantalla como cuadriculada donde estoy escribiendo? Sí, señor. Sí, profe. Listo, gracias. Entonces este cuerpo pues tiene una fuerza que vamos a poner mg hacia abajo y va a tener una fuerza de arrastre que como el cuerpo está moviendo hacia abajo pues va a ir hacia arriba, que la vamos a poner como menos m por b por v, va a ser lineal. M es la masa, B es como una constante de amortiguamiento y le pongo la masa ahí para que esa constante tenga como unidades de tiempo a la -1, entonces sea como una escala de tiempo. Y V pues es la velocidad, entonces lo que quiere decir que entre más rápido va, más resistencia tiene el aire, pero estamos suponiendo que no estamos pasando a velocidades tan altas que tenemos resistencia cuadrática ni nada. Es un ejemplo muy sencillo. Cuando escribimos la segunda ley de Newton sobre este sistema, nosotros tenemos que sumatoria de fuerzas, solo tenemos un eje vertical, va a ser igual a la masa del cuerpo por la aceleración neta. Entonces la sumatoria de fuerzas en este caso nos va a dar menos mg menos m por b por v. Como v va hacia abajo, tiene signo negativo y por este menos va a dar hacia arriba. Y lo que es importante acá es lo siguiente. Vamos a suponer que nuestro sistema de coordenadas es z hacia arriba, ¿listo? Entonces lo que tenemos acá es masa por segunda derivada de z respecto al tiempo al cuadrado es igual a menos m por g menos m por b sub z, que vamos a dejarla como b. ¿Vamos bien hasta acá o hay alguien que tenga alguna duda en este punto? Que diga quién es Newton. Vamos bien. Bueno, listo. Entonces miren, esto es una ecuación de segundo orden, pero yo lo que quiero es poderla escribir de esta manera, como una derivada de una ecuación de primer orden. Entonces, ¿cuál es el truco que se utiliza? Yo sé, el truco es introducir variables auxiliares que representan derivadas de órdenes cada vez más grandes. Entonces, en este caso, yo lo que tengo es que mi vector de estado, que yo lo llamé y, no lo confundan con la coordenada y, por favor, es mi problema de notación, pues puede estar compuesto de la posición y también de la velocidad. ¿Y por qué meto la velocidad? Por lo siguiente. Yo sé que la velocidad es la derivada de z respecto al tiempo. En eso yo creo que todos estamos de acuerdo.
Entonces mire que esta expresión se puede reescribir como m por derivada de la velocidad respecto al tiempo, igual a menos m por g menos m por b por v. Y bueno, voy a cancelar esta masa para que no nos esté ahí, estemos utilizando términos que no necesitamos. Entonces, esto nos quedaría menos g menos b por v. ¿Ok? Entonces mire que estas dos expresiones que tenemos acá, esta y esta, me constituyen un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias acopladas y las puedo reescribir de una forma más sencilla de la siguiente manera. Podría simplemente decir, bueno, yo tengo el vector de estado, como lo había dicho, es z y v. Lo voy a escribir, digamos, transpuesto, entonces lo voy a poner así, z y v. Entonces, ¿cuál es la derivada de mi vector de estado? La derivada de mi vector de estado sería la derivada de z respecto al tiempo, la derivada de v respecto al tiempo, y entonces aquí me va a dar lo siguiente. ¿Qué es la derivada de z respecto al tiempo? ¿Cómo se llama eso? La velocidad. ¿Qué es la derivada de v respecto al tiempo? Pues lo que tenemos aquí arriba. Menos g menos b por v. Y esto es lo que yo llamé la función que depende del tiempo y que depende del vector y. Aquí claramente esta función no depende explícitamente del tiempo, ¿sí? Pero hay otras funciones en donde sí. Y esta es la manera en donde ustedes pueden ver cómo uno transforma un sistema de orden n, en este caso de orden 2, en dos ecuaciones de orden 1. Y por esas razones que nos vamos a concentrar en cómo resolver las ecuaciones de orden 1. Porque para las ecuaciones que vamos a explorar nosotros siempre se puede hacer este procedimiento. Si ustedes por si acaso quisieran, digamos, escribir esto en términos de componentes de vector, entonces este man sería la componente y sub 0, este man sería la componente y sub 1, y esto implicaría entonces que y sub 0 pues es z, y que y sub 1 es la velocidad, ¿sí? Entonces esta expresión que tenemos aquí arriba se podría reescribir como y sub 1, vamos a escribirla mejor, y sub 1, eso será menos g por menos b por y sub 0. Cualquiera de las dos formas, ¿sí? Ustedes identifican las componentes que son y pues pueden escribir entonces su función f. La clave de todas las ecuaciones diferenciales que vamos a resolver es esta. ¿Cuál es la función de derivadas? ¿Sí? Esta función. Aquí está escrita toda la información que se requiere para resolver la ecuación diferencial. Las ecuaciones diferenciales se van a distinguir es por cómo cambian las derivadas. Y esta es la manera entonces en la que podemos transformar ese sistema de orden 2 a un sistema de dimensión 2 de orden 1. Y por eso, como les decía, nos vamos a concentrar es en cómo resolver sistemas de orden 1. ¿Hay alguna pregunta en este punto? ¿Algo que no haya quedado claro ahí? Pues yo sé que para ustedes esto de pronto debe ser como muy trivial, pero por si acaso, listo. Lo pregunto. Entonces, volviendo acá al tema, pues hacía como el mismo ejercicio, ¿sí? Se transformaba el mismo problema. Entonces, como pueden ver, pues la función de derivadas es v, que es la derivada de la primera componente, y menos g menos b, v, que es la derivada de la segunda componente siendo la velocidad. Y antes de seguir, pues quiero contarles que de hecho, cuando uno escribe estos sistemas de esta manera, ¿dónde está? Acá. Cuando uno escribe estos sistemas de esta manera, uno realmente pues, puede ir un poquitico más allá. Realmente puede ir un poquito más allá. Y uno puede decir, ya me estoy saliendo del tema como raro, de YT, que esto se puede escribir como una matriz, ¿sí? Que actúa sobre nuestro sistema. En este caso, además, habría que sumarle como un vector extra para tener este menos g. Y resulta entonces que, dependiendo de las propiedades de esta matriz, uno puede saber cuáles son las propiedades de la solución que se está presentando, que uno pues, está tratando de buscar. Y eso le va a permitir a uno entonces caracterizar, digamos que ese tipo de soluciones. Y de hecho eso va a ser un ejercicio que ustedes van a tener como workshop, que es cuando uno tiene una matriz bidimensional que representa un sistema dinámico lineal, uno puede clasificar las soluciones en diferentes cosas, puntos estables, nodos espirales y no sé qué vainas.
Entonces lo que van a hacer ustedes de ejercicio es lanzar un montón de números aleatorios para generar muchas matrices aleatorias. A cada matriz aleatoria calcularle sus valores propios y de acuerdo a esa solución de valores propios clasificar la solución que estaría representada por esa matriz y entonces empezar a sacar un histograma para ver así aleatoriamente sacando millones de matrices cuál proporción queda de espirales, cuál es la proporción que queda de estables, cuál es la proporción que queda de nodos inestables y cómo tratar de sacar ese estudio, digamos, estadístico sobre esas soluciones, ¿sí? Eso es, digamos, un workshop que ya se les va a abrir para que ustedes resuelvan y empiecen como a aprender un poquito de esto porque lo vamos a utilizar más adelante. Voy a hacer la próxima vez como con más calidad este streaming de esto. Bueno, entonces ahora miren, hay un ejercicio para ustedes. Tiene un sistema de 3, de orden 3, derivada 3, de x respecto a t al cubo. Quiero que lo transformen en 3 ecuaciones de orden 1. ¿Listo? Entonces, por favor, pónganse a hacerlo porque necesito pues que como que lo practiquen, lo tengan ustedes ahí encima. Entonces, por favor, háganle. Tienen unos 5 minuticos para hacerlo y ahorita pues alguien nos muestra cómo le dio, nos cuenta más o menos cuánto le dio y las escribimos acá. ¿Listo? ¿Les queda claro qué tienen que hacer? ¿Alguna pregunta? Sí, sí, queda claro, profe. Listos. Adelante. Bueno, ¿cómo les fue? ¿Alguien quiere contarnos? David Holguín, ¿cómo te fue? ¿Me están escuchando? Sí, profe, ahí se oye. Sí, señor. Entonces, bueno, qué pena, pero me tocó cogerlos a ustedes que hablaron. José, ¿cómo te fue? Pues yo cogí lápiz y papel y estaba expresando pues la ecuación, pues sí, la ecuación que teníamos en términos de de otras tres, ¿sí? Eso, entonces, hazme un favor, yo voy a ser secretario tuyo, entonces tú me vas a ir diciendo, de acuerdo a lo que has hecho, más o menos qué va a hacer. Entonces yo tengo aquí la expresión derivada cubo de x de t al cubo igual a menos 2 seno de x más x por dx de t más 4t. Listo. Entonces, obviamente nuestra primera variable pues es x, ¿cierto? En el vector de estado, empecemos por definir el vector de estado. Entonces, en el vector de estado, ¿qué pondrías? X. ¿Cuál sería la siguiente? Debe, pues de x de t, De x de t, si quieres la llamamos la velocidad, supongamos que esto tiene un significado físico. Y la otra y que sería debe de t, perdón. de dt, ¿cierto? Que es la segunda derivada de x respecto al tiempo cuadrado, llamar la aceleración, y nos falta otra, ¿cierto? ¿O no? Sería el tiempo. Ah, el tiempo. Podemos dejar el tiempo explícitamente, pero sí, el tiempo a veces para volver la ecuación autónoma, uno mete el tiempo como una siguiente ecuación, pero vamos a dejarlo así con el tiempo explícito, ¿listo? Ok. Ok, entonces el vector y tiene x, v y a. Entonces, ahora viene la clave. ¿Cómo es el vector de y de t? ¿Igual a qué? Entonces la voy a poner así. ¿Qué pongo en la primera? La derivada de x respecto al tiempo, ¿qué es? Es la velocidad. Entonces, v, listo. ¿Qué Ujú. pongo en la segunda? La derivada de la velocidad respecto al tiempo. Sería la aceleración o la segunda derivada. La segunda derivada. ¿Y qué pongo en la tercera? La derivada de a respecto al tiempo. Bueno, ese es el yer, pero le podemos poner menos 2 seno de x más xb más 4 es este, ¿no? ¿Listo? Ya tenemos tres ecuaciones. Entonces ahora nuestro sistema pues quedó escrito como del y de t igual a una función que depende del tiempo y de nuestro estado y, que es este vector. Esa función tiene tres componentes y cada uno de esos componentes pues, representa la derivada de cada una de las variables. ¿Queda claro?
Sí, señor. ¿Es lo mismo que estabas haciendo o no? Sí, señor, sí. Sí, listo. ¿Alguien tiene alguna pregunta acá? Listo, parece que nadie. Creo que ya les puse como con mejor resolución lo de la tableta. No, quieto, no, no, no. Sí lo están viendo como con mejor resolución, ¿cierto? Ahora. ¿O lo ven igual? Sí, profe, se ve mejor. Sí, profe, se ve mejor. Listo, gracias. Para verificar. Esto lo tenía con baja resolución para que, como estoy conectado con la tableta wireless aquí al computador, pensaba que la red se saturaba más, pero no, parece que está bien. Listo. Entonces, por esa razón, digamos, como podemos transformar todas nuestras ecuaciones en un sistema en ecuaciones de orden 1, entonces nos vamos a concentrar en la solución de sistemas de este estilo, ¿sí? Esto es lo que nos interesa a nosotros ahora, cómo resolver esos sistemas. Y el primer algoritmo típico que se utiliza para resolver estos sistemas, pues es el algoritmo de Euler que está basado en la derivada forward. El algoritmo de Euler es básicamente, usted tiene un sistema y lo que va a hacer es escribir esa derivada, la va a aproximar con una derivada forward. Y esa derivada forward, si ustedes recuerdan, pues será y en t más delta t, o sea, y siguiente, menos el y actual sobre el delta t, más un orden de delta t a la 1, o el h que le llamábamos nosotros. Eso era lo que nosotros teníamos ahí. Y la idea después es que obviamente este algoritmo va a ser muy bueno si el delta t es pequeño. ¿Cuál es el secreto? Si ustedes parten de esta expresión, entonces ustedes pueden coger esta parte de la derecha y despejar el y siguiente. Porque lo que yo quiero es eso, yo quiero calcular cuánto es el y siguiente a partir de los valores que tengo actualmente. Entonces cogemos este delta t y lo pasamos a multiplicar y cogemos este menos y t y lo pasamos aquí a sumar. Y como multiplicamos todo por delta t, entonces este orden quedó delta t al cuadrado, ¿sí? Entonces mire que el algoritmo de Euler realmente es este que tenemos acá, o el método de Euler para integrar ecuaciones diferenciales. El y siguiente, vamos a ir avanzando en pedacitos de tiempo discretizado. El y siguiente va a ser el y actual, más delta t veces la función de derivadas, y esto va a tener un error local de orden delta t al cuadrado. Local quiere decir que en cada paso de tiempo yo cometo un error de orden delta t al cuadrado. Pero claro, si yo en este paso de tiempo siguiente hice un error de delta t al cuadrado, para el siguiente paso de tiempo va a tener delta t al cuadrado, pero se me va a acumular con el delta t cuadrado que tenía al inicio aquí en este pedacito, y así sucesivamente. Entonces, cuando hago n pasos, el error total global acumulado es de orden n por delta t al cuadrado, que normalmente n es del orden de 1 sobre delta t. Entonces, bueno, al final el error global vuelve a ser de orden delta t, como tenemos acá. Es muy sencillo de implementar. Realmente esto es muy sencillo de implementar. Uno simplemente lo que hace es, tenemos iteraciones en el tiempo, vamos iterando en el tiempo, digamos, iteración 0, iteración 1. Entonces, en el tiempo de la iteración 0, pues el tiempo es 0. Y entonces tenemos las condiciones iniciales. Ese es el punto de partida cuando empezamos a resolver nuestro sistema. Pero luego, entonces, nosotros vamos a tener ¿qué? Espérense, que creo que cometí un error cuando les mandé ese notebook. Entonces la siguiente va a ser, cuando yo paso a la siguiente iteración, la iteración 1, el tiempo ahora vale 1 por delta t. Estamos en un pasito de tiempo siguiente. Y entonces mi solución en ese 0 más delta t pues va a ser igual a la solución que tenía, más delta t veces la derivada evaluada en y de 0 y el tiempo 0. Como ustedes pueden ver, lo que hacemos es utilizar mi tiempo anterior para calcular cuánto valgo yo. Por eso pues se llama también problemas de valor inicial. Yo arranco desde un punto de valor inicial, esta parte se da y luego nosotros comenzamos a avanzar en el tiempo. Luego pasamos a la siguiente iteración, el tiempo es 2 veces delta t y el 2 veces delta t está definido en términos, digamos, este 2 veces delta t está definido en términos del anterior y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces esto simplemente es un loop que uno va generando. Y con eso, pues básicamente le está dando la solución supuestamente apropiadamente. Es muy sencillo de implementar, se puede extender obviamente a vectores, simplemente póngale flechas aquí arriba a todo esto y pues ya, ¿sí? Eso no tiene ningún misterio. Es un método, digamos, fácil, rápido, pero ojo porque no es un método muy estable, ¿sí? Ese método es muy sensible a pequeños errores en la representación de números y demás.
entonces errores pequeños se amplifican un poco y pues realmente, aunque sea muy fácil de implementar, realmente no es el más recomendado para nuestros métodos, pero es importante verlo porque pues es lo primero que uno puede hacer cuando va trabajando con este tipo de soluciones de ecuaciones diferenciales numéricamente. Entonces, lo que uno está haciendo es decir, yo estoy en un tiempo t sub i y voy a pasar a un tiempo siguiente, que sería t sub i más delta, o más h en este caso, este es el delta t, y lo que estamos haciendo es haciendo una predicción como de línea recta, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo nosotros con la función que estamos utilizando de Euler acá. Eh, Obviamente esa predicción no necesariamente va a caer en el mismo sitio, vamos a tener un error, y ese error es más pequeño entre más pequeño sea el h, pero ya sabemos que el h no lo podemos volver arbitrariamente pequeño en el computador, y pues ahí tenemos entonces que buscar si este es el mejor algoritmo o existen otros algoritmos. Ustedes que han visto como cursos de ecuaciones diferenciales, ¿qué otros algoritmos han visto para resolver este tipo de ecuaciones diferenciales en el computador? ¿Rungecuta? Rungecuta, o sea, ese es como el típico, ¿cierto? Rungecuta. Entonces, vamos a ir a Wiki, Rungecuta. Entonces aquí tenemos como una explicación de los métodos de Rungecuta. Básicamente estos métodos de Rungecuta o predictor, corrector y demás, lo que van a hacer es partir el tiempo entre un tiempo t y el tiempo siguiente, lo van a partir en pedacitos intermedios. Y lo que vamos a hacer es ir, digamos, calculando por cada pedacito intermedio cantidades auxiliares que nos van a permitir a nosotros estimar mucho mejor la pendiente. No hacer como el método de Euler, que es una línea recta, sino que vamos a estimarla un poco mejor. Nos va a costar más, porque obviamente estamos nosotros tratando de evaluar las derivadas en puntos intermedios, entonces eso va a costar más en computación, pero la precisión va a ser mejor. Siempre me he preguntado cómo se pronuncia esto. ¿Cómo? Rungecuta. Yo pensaba que era Rungecuta y es Rungecuta. Ok. Bueno, listo. Perdón por salirme del tema, pero siempre he tenido curiosidad. Entonces, de nuevo, tenemos un sistema lineal, todo parte igual. Y lo que uno hace es escribir la siguiente solución, como ustedes ven acá, la y en el tiempo siguiente, en términos de la y actual, pero también hay unos pesos como una suma ponderada acá de unas variables auxiliares, K1, K2, K3, K4. Y esas variables auxiliares, ¿qué son? Entonces, K1 es nuestra función evaluada en el tiempo actual y el y actual. Es casi como el método de Euler hasta este punto, quitándole este 6. Pero además aparecen en unos tiempos intermedios y unas derivadas intermedias. Observen que esta es la función de derivadas. Entonces miren que ahora no estamos evaluando la derivada en el tiempo t, o el tiempo t más h, sino en un tiempo intermedio y además en un estado modificado. Estamos en un estado modificado. Como ustedes pueden ver acá, lo que hacemos es un K1 que nos estima como esta pequeña pendiente en esta zona, luego un K2 que nos estima un poco mejor la pendiente, luego un K3, luego un K4, y entonces uno puede demostrar después cuál sería la mejor manera de combinar estas cantidades para que le den la mejor estimación posible, y salen estos pesos ponderados. Estos pesos, miren que esto es como un promedio ponderado, entonces este tiene un peso un sexto, dos sextos, dos sextos, un sexto. Y eso lo vemos continuamente cuando calculamos las derivadas, cuando calculamos las integrales. En general eso se escribe como una suma ponderada de esas variables intermedias. Y esos pesos son los que nos permiten a uno como cambiar el orden de lo que estamos calculando. Entonces, estas son pues ecuaciones vectoriales. Aquí, por ejemplo, se muestran unas diferencias. Observen que el método de Euler, que es este morado, que yo no es que el lenguaje está esta vaina, pero yo me imagino que el rojo es la solución exacta porque no tiene puntos, sino que es una línea recta. El Euler, miren cómo se está comportando, ¿sí? Se está alejando cada vez más. Y miren, por ejemplo, yo supongo que este es Rungecuta clásico. Miren que Rungecuta clásico estaba bastante cerca. Y pues hay otros métodos como el de Hebun y otros métodos por ahí que mejoran. Hay una forma de mejorar el método de Euler, ya vamos a verla. Pero pues digamos que lo ejecutaba muy bien. Pues por eso, digamos, en general la gente utiliza Rungecuta normalmente para hacer las soluciones de ecuaciones diferenciales, pero ojo, esto es un ejercicio muy útil implementarlo cuando uno está programando, porque pues aquí hay unas cosas internamente de arreglos y demás, pero este método no es el más general posible. Por ejemplo, uno puede tener
ecuaciones en donde la dinámica sea muy fuerte en una zona y muy lenta en otras zonas. Entonces, eso implica que la partición del tiempo requiere una resolución muy fina en esa parte en donde la dinámica es muy fuerte, muy rápida, y menos fina en la otra zona. Entonces yo con Rugecuta, con este H fijo, tendría que tener un delta T muy pequeño que va a ser un desperdicio en esas zonas donde la dinámica casi no cambia. Entonces sería útil, por ejemplo, que mi sistema de solución fuera viendo qué tan pequeño debería ser mi delta T o mi H. Y eso se llaman sistemas adaptativos. Entonces hay sistemas adaptativos que tienen Rugecuta, pero que son de orden aún más grande, que lo que hacen es ir viendo si mi solución se está adaptando a la dinámica de mi sistema y si no es así, hacer más chiquito el H o más grande el H. Entonces eso es más difícil, pero se implementa. Ya hay sistemas de solución, algoritmos de solución, que son aún más elaborados, como por ejemplo cuando yo cojo sistemas y les pego una patada, como una delta de Dirac, casi. Ahí no funcionan muy bien estos métodos, y hay métodos para ese tipo de sistemas rígidos, y hay métodos para todo caso. Entonces, cuando uno ya entra a resolver ecuaciones diferenciales de forma general, pues uno tiene que tener también conocimiento de esa ecuación diferencial, qué propiedades tiene y cuál será el mejor algoritmo. Nosotros no vamos a entrar a implementar el método de Runge-Kutta, pues eso no es, digamos, de este curso, pero, pero digamos que es el método tradicional que uno aprende también para resolver esas ecuaciones y es mejor que el método de Euler. Y hay otras mejoras al método de Euler, como por ejemplo este método del punto medio, que hacen que, de acuerdo a los pesos dados, a uno le dé mejor el orden y bueno, uno empieza a calcular cuáles serían las mejores formas de combinar estas cantidades intermedias para mejorar nuestros estimados. Y pues de ahí en adelante empiezan a aparecer un montón de métodos adaptativos, como les decía, y otros métodos extras para resolver. El de Orman-Prince, que ya son de órdenes de 5 o cuarto orden, porque el de ejecuta normal es de orden 4 localmente, o sea que es de orden 3 globalmente, y es muy bueno comparado con el orden 1 que tenía el de Euler localmente, pero pues hay métodos más grandes, pero requieren más evaluaciones de las derivadas. Y mis derivadas cuestan mucho por calcular, entonces es probable que un método que requiera menos evaluaciones sea mejor. Y para eso, pues vamos a ver más adelante en dinámica molecular algunos otros métodos específicos para ecuaciones de segundo orden que solo requieren la evaluación una vez y tienen un mejor comportamiento que Euler y demás, como el de Leapfrog, el de Verlet y cosas por el estilo. Entonces, normalmente en este tipo de situaciones, ustedes pues tienen el de Runge-Kutta, tienen el de Euler, pero pues realmente ya es preferible que uno vaya a tratar de utilizar algoritmos más avanzados que le permitan a uno comparar y estar más tranquilo con esas soluciones que estamos obteniendo. Y entonces, pues para eso vamos a utilizar el de SciPy. Aquí hay una ecuación diferencial, tenemos la solución teórica de la ecuación diferencial, y la idea es cómo resolver este sistema comparando lo que tenemos nosotros numéricamente con la teórica, utilizando tanto el método de Euler como utilizando una funcioncita de SciPy, que es esta. SciPy tiene un módulo que se llama el módulo Integrate, y en ese módulo de Integrate él tiene cosas para hacer integrales de funciones, pero también tiene para resolver ese tipo de problemas. La función que vamos a verle a la clase próxima es Solve IVP, que es resolver Initial Value Problem. Eso es lo que quiere decir. ¿Y qué requiere? Pues requiere una función. Esa es la función de derivadas. O sea, nosotros lo que tenemos que hacer es declarar una función de derivadas. Aquí dice, de y de t es igual a una función que me retorne las derivadas. Entonces tenemos que mandarle esa función. Tenemos que decirle también el tiempo de dónde a dónde, un tiempo inicial y un tiempo final. Tenemos que decirle también cuáles son las condiciones iniciales. Si eso es una ecuación de, digamos, si es un sistema de orden 1, pues estos son números. Esto es una lista, ¿no? Desde 0 hasta tal tiempo. Pero esto es un número. Pero si tengo un sistema de ecuaciones de orden 2, de orden 3, pues esto tiene que ser un vector de orden 2 y de orden 3. El método por defecto que utiliza es el ejecuta 4.5, adaptativo. Y tiene otras cosas que vamos a ir viendo poco a poco. Miren que hay varios métodos. Método ejecuta 4.5, que es el método explícito de ejecuta de orden 5.4, que son adaptativos. Está el método 2.3, está el de Orman-Prince, está el de Radau, que se especifica para otro tipo de ecuaciones. O sea, uno también tiene que saber qué método utilizar, dependiendo del problema que uno esté queriendo resolver, ¿sí? O uno puede comparar las soluciones utilizando diferentes métodos para ver qué tan reproducible es y qué tan bueno le está dando un método respecto a otros.
Entonces esta es la función que vamos a utilizar en la próxima clase para comparar Euler con esta función para que veamos si son equivalentes o no y si hay una mejor que la otra o no. Entonces aquí lo que van a ver es que con un delta t relativamente grande, SciPy nos va a dar por encimita de nuestra solución sin ningún problema, mientras que Euler se va a ir alejando. Vamos a jugar un poquito con el delta t para que ustedes vean que incluso con delta t muy grandes, el de SciPy nos va a dar muy bien, mientras que el de Euler se va a seguir alejando cada vez más. Yo creo que por hoy podemos parar acá, más bien la siguiente clase empezamos a trabajar con eso. Y pues nada, muchas gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente clase. Estén pendientes de Moodle, por favor, porque se les va a abrir un workshop. ¿Listo? Gracias, Más o profesor. menos en qué día. Listo. No entendí. ¿Una pregunta por ahí de un día? Sí, de cuándo va a abrir el workshop y más o Ya menos ahorita hasta mismo. cuándo. Yo creo que hoy en la mañana o más tardar. Yo creo que ahorita mismo. Y lo podemos resolver hasta. Vamos a dejarlo como decíamos el otro día. Vamos a dejar hasta el viernes su entrega y de viernes a sábado su evaluación de los demás. Gracias. Listo.